Bien, bien. Y ahora viene nuestra doctora amada. Yo tengo el placer también de compartir con ella formación, que es Alina Berenjer. Y es máster en microbiota humana, es médica integrativa y funcional. En sus primeros años se especializó en pediatría, es profesora de la licenciatura en nutrición, de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la UCSF. Coordina el programa Nutrición y Salud de UNICEF y de la provincia de Santa Fe, y el Centro de Nutrición Infantil, CONIN. Es docente de la formación de Health Coach, y su Instagram es @DRA de doctora Alina Berengar. Y su charla es Microbiota y Salud Integral, una conexión vital. A ver si la Hola, vemos. Ahí está, hola, buenas, ¿me buenas. escuchás? Buenas Sí, tardes, ¿cómo andan? Ahí veo gente conocida, qué lindo, qué lindo, qué lindo, ¿cómo andan? ¿Cómo va el Sí, están, transcurso de están este tímidos con las hermoso? cámaras. Ah, veo Por que, veo momentos hay que, más cámaras, por momentos hay menos, pero están ahí comentando activamente, pero las camaritas están tímidas. bueno, qué lindo, bueno, mi gran saludo para todos y todas las que estén presentes y después quienes vean esta charla o este congreso de manera virtual. La verdad que yo estoy súper, súper contenta y le doy gracias a Gise, bueno, a Juli que está también coordinando por hacerme partícipe de este hermoso congreso. Cuando me preguntó Gise si quería participar, obviamente que le dije que sí, me pareció sumamente interesante, no solo, bueno, siendo que parte del instituto y demás, sino que qué lindo cada uno de los temas, cómo se van integrando y relacionando en este cuidado de la salud, que hoy va un poquito más allá de lo que acostumbrábamos a tener, o a denominar salud, por lo menos desde la medicina, que es mi campo, que es mi campo. No sé si puedo empezar a compartir o hay alguna pregunta o arranco, no sé, Gise, Juli. sí, ¿Comienzo sí, nomás? sí, podés compartir. Ah, bien. Sí, ¿Cómo es la dinámica? Si hay alguna pregunta, queda para después, me interrumpen, sí, no sé cómo vienen, cómo vienen. Al final las al final. preguntas. Bueno, buenísimo, buenísimo. Entonces, comienzo con mi presentación. Eh, Esperen que pongo compartir pantalla. Díganme si se ve bien. ¿Sí? ¿Ok? Perfecto. Bárbaro. Bueno, los que me conocen saben que me apasiona la salud digestiva, la salud integrativa y dentro de la salud digestiva e integrativa, la microbiota es mi pasión, es lo que los que me conocen de las clases y demás me hizo virar completamente, dar un giro de 180 grados a mi profesión, que era médica pediatra, como bien me presentó Juli, y descubrí el mundo maravilloso y hoy voy a tratar de compartirles un poquito de lo que es este mundo de la microbiota y fíjense que en mí hizo que cambie de especialidad, así que el impacto que conocer el mundo de la microbiota y cómo se desarrolla nuestra salud integral o la conexión vital, me encantó el título de esta charla porque es así, ¿no? Cómo interviene la microbiota en nuestra salud integral, cómo estamos conectados, cómo está conectado cada uno de nuestros órganos, cada una de nuestras células con estos maravillosos microorganismos. Ahora les voy a contar qué es la microbiota en particular, pero primero, antes que nada, quería introducir esto que seguramente lo han estado viendo por el abordaje de este hermoso congreso, el abordaje de salud, que estamos ante un cambio de paradigma y desde la medicina es un quiebre, porque yo me formé hace más de 20 años y a mí todo esto que yo les voy a compartir hoy no pasó en ninguna todas las materias y todo lo que estudié y que sigo estudiando, ¿no? Pero en mi carrera
tanto de grado como después todos los posgrados que hice hasta el 2017, que fue cuando apareció la microbiota en mi vida, empecé a darme cuenta que la salud no iba por donde me la habían enseñado. Entonces, a mí me enseñaron que el cuerpo era como una máquina. Yo había estudiado cada uno de los órganos, eh, cómo se relacionaba, parecía ser tipo una máquina, ¿no? Que tratábamos síntomas de acuerdo a la especialidad que teníamos, pero si bien veíamos como que estaban relacionados, pero cada síntoma, signo para la especialidad, ¿no? Para cada órgano. Y si estaba algo fallado, si algo se rompía en esta máquina que tiene diferentes partecitas supuestamente, teníamos que centrarnos en esa partecita, la reparábamos y listo. Tratamiento, en general farmacológico o medicamentoso, y seguíamos, ¿no? Esa era la solución desde la medicina integrativa. Em, bueno, mi perro está interviniendo en el Congreso. Bueno, la revolución de la conciencia empezó en mí y hizo en mi persona una transformación profunda, pero también a nivel de lo que estaba estudiando, ¿sí? Eh, entonces, cómo esto hizo que yo empezara a ver, el conocer a la microbiota, a ver a nuestra salud o al cuerpo como algo más, eso que me habían enseñado, que era como una máquina que se rompía y había que reparar. Había algo más, algo que me sonaba que no era completo lo que yo había aprendido. Entonces empecé a entender primero en mí y después me di cuenta que para compartir con mis consultantes y demás, también esta transformación de entender a la salud y al bienestar de la persona como algo integrativo. Porque nuestro cuerpo es sabio, se regula, se autorregula. Todo el tiempo yo les cuento a las alumnas de Health Coach que es tan sabio nuestro organismo que siempre nos vuelve al equilibrio, siempre quiere restablecer nuestro equilibrio y por eso tenemos que ayudarlo, ¿no? Tenemos que darle las herramientas. Y bueno, cómo en este equilibrio no solo intervienen nuestras células de los órganos, que también aprendí cuando estudié medicina, cómo cada órgano funcionaba, y que los síntomas o los signos no nos hablan solo de que algo está roto, que hay que reparar, sino entender que esos síntomas o esos signos son mensajes de que hay algo que tenemos que sanar, algo que no está en equilibrio y que pide nuestra atención. Entonces, cómo conectar la microbiota, que ahora les voy a contar qué es, con nuestra salud integral, entendiendo primero qué es la salud integral. Nosotros somos un cuerpo físico que hay que atender, que hay que cuidar, que es un sistema inteligente, hay que escucharlo, pero también estamos integrados a nuestra alma, que representa nuestra vida emocional, mental, las emociones, los pensamientos. Son poderosas fuerzas que actúan directamente e influyen en nuestra salud física y espiritual. Nosotros también tenemos una fuerte conexión con Dios, con el universo, con quien creamos, y es la fuente de este espíritu de nuestra vitalidad y bienestar más profundo. Entonces, si empezamos a conocer la biología, pero en este marco, en este contexto de que no es solo biología, es interaccionar con nuestra mente, con nuestro espíritu, y que entender que la biología está al servicio de la conciencia y esta transformación o cambio de paradigma y no al revés, no centrarnos en la biología y que hasta ahí llegamos, ¿no? Dicen que la salud es la danza entre el orden natural del cuerpo y la inteligencia del alma. Qué hermoso entender a la salud desde una sabiduría vital. La biología nunca se equivoca, obedece a la sabiduría de la vida. Entonces, además entender que ese cuerpo, esa biología, no es un mecanismo que se desgasta, sino una inteligencia viva que se autorregula. Cada célula, cada microorganismo que nos constituye participa en una red de comunicación constante
que ajusta las respuestas para mantener la vida, ¿sí? Entonces, esta red de comunicación constituye un ecosistema complejo donde miles de millones de células y microorganismos van a interactuar, van a dialogar, van a intercambiar información coordinada para mantener el equilibrio y la salud. Pero fíjense que dije células y microorganismos. Hasta hace poco sabíamos que estábamos constituidos por células, que todos juntitos hacían tejidos y que esos tejidos juntos constituían órganos que cumplían funciones. Pero hoy sabemos que no somos solo células. Dentro de nosotros viven billones de microorganismos que conforman la microbiota, que es ese conjunto de microorganismos, bacterias, virus, hongos, arqueas, que están presentes en un entorno definido. Ay, tengo un problema doméstico con mi perro, voy a tener que interrumpir, perdón, esta clase porque si no, no voy a poder seguir. Mil disculpas, un segundito. Bueno, los que me conocen en las clases de Health Coach lo presento a mi perro porque a veces hace estas intervenciones en los momentos menos deseados. Bueno, como les decía, justo les estaba hablando de qué es la microbiota. Son esos microorganismos, ese conjunto de microorganismos, bacterias, virus, hongos, arqueas, que en el caso del ser humano están presentes en nosotros, ¿no? Fíjense la dimensión que tiene, ¿sí? Se los comparo con el número de personas en el mundo. Hay alrededor de 8.000, según los últimos censos, 8.000 millones de personas en el mundo y cada persona tiene solamente de bacterias, porque después hay virus, hongos, arqueas, si bien las bacterias son las más abundantes, tenemos 38 billones de bacterias en nuestro interior, ¿no? Entonces estamos constituidos por esta cantidad de microorganismos que en conjunto con las células que constituyen órganos, somos, ¿sí? Somos un ecosistema. Esta inmensa cantidad de microorganismos están muchos localizados en el intestino, especialmente en el colon, lo que antes se llamaba la flora intestinal, que lo estudiábamos en biología como algo que estaba ahí, que no sabíamos qué función cumplía, parecía ser menor. Hoy se sabe que cumplen funciones específicas que nos ayudan y que no podríamos sobrevivir sin ellas. Pero no solo hay microorganismos en el intestino, sino también hay microorganismos en la piel, en la boca, en el tracto genitourinario, el aparato respiratorio. Y estos microorganismos constituyen lo que se denomina microbioma. ¿Qué significa microbioma? Está constituido por el material genético de estos microorganismos, los microorganismos, el material genético, también los metabolitos que producen o la sustancia que estos microorganismos producen y cómo interactúan estos microorganismos con nosotros, con nuestras células, con nuestros órganos. O sea, el microbioma es todo. Hace un tiempo se definió el microbioma solo por el material genético de la microbiota, pero hoy se sabe que no son solo genes, son esos genes de los microbiota que hacen que las bacterias sinteticen, por ejemplo, metabolitos que cumplen funciones, pero que a su vez interactúan con nuestro cuerpo, con nuestras células. Entonces, hoy hablamos del microbioma como un sistema funcional vivo en diálogo permanente. No es solo un archivo genético que está ahí, que nos está presente en nuestro cuerpo, que es abundante, que está ahí, y nosotros por otro lado, cada uno cumpliendo sus funciones. No, hay un diálogo permanente. Entonces, el ser humano es un ecosistema. Eh, el microbioma actúa como un nodo central que va regulando y comunicándose con nuestro organismo a través de diversas redes y se comunica muy particularmente con nuestro sistema inmune, ¿sí? El sistema inmune que tenemos en el tracto digestivo, especialmente en el intestino, hoy se sabe que es más importante incluso que el que tenemos en la sangre y que conocíamos, los glóbulos blancos que nos representan las defensas para infecciones y demás.
Hoy sabemos que en el intestino tenemos la parte más importante del sistema inmune, que además está en diálogo constante con la microbiota, se relaciona, dialogan, es más, la microbiota interviene en el desarrollo del sistema inmune del bebé. Esto sucede en los primeros meses de vida. Vieron que nosotros nacemos, o los bebés nacen con su sistema inmune deprimido, ¿sí? Que antes decíamos, uy, pobre los bebés que nacen. En realidad, hoy se sabe que esa inmunosupresión de los primeros meses de vida tiene un sentido, todo tiene sentido en nuestra biología, todo tiene un sentido. Es para que las bacterias, sobre todo, que ingresan en esos primeros meses de la vida, se puedan instalar y lo que hacen es empezar a entrenar ese sistema inmune que está inmaduro, ¿no? Y lo ayudan a madurar, a reconocer lo que tiene que reconocer como patológico, como agentes patógenos que nos pueden enfermar, pero también algo muy importante que hace la microbiota es enseñarle a nuestro sistema inmune a tolerar o darse cuenta de lo que es propio, o sea, no atacar a nuestras propias células o no atacar a alimentos, por ejemplo, que necesitamos incorporar, porque todos son agentes extraños que ingresan a nuestro intestino, pero la microbiota es la que le enseña al sistema inmune qué debe atacar y qué no. Por eso es tan importante la microbiota, se sabe, sobre todo en los primeros 1000 días de la vida, que ahora les voy a contar, que en el génesis o el desarrollo de las enfermedades autoinmunes. Hoy se sabe que mucho de eso tiene que ver en cómo se constituyó nuestra microbiota, porque si no se constituye adecuadamente, no puede dialogar con nuestro sistema inmune, no ayuda, no lo educa a que reconozca lo que tiene que reconocer como patógeno para eliminarlo, pero también tiene que reconocer lo que no es patógeno para no atacarlo. Entonces, las enfermedades alérgicas o autoinmunes que tienen que ver con una desregulación del sistema inmune, se sabe ya que podría tener que ver con cómo se desarrolló la microbiota, sobre todo en los primeros meses y los primeros 1000 días de la vida, ¿sí? Si se desarrolla adecuadamente, que ya vamos a ver cómo, va a determinar que nuestro sistema inmune madure adecuadamente y nosotros tener muchas menos probabilidades de enfermedades de tipo infecciosas graves, de enfermedades autoinmunes, pero no solo del intestino, que sí está demostrado que intervienen como enfermedad inflamatoria, que se llama enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, pero también en el colon irritable, en enfermedades autoinmunes de la tiroides, enfermedades autoinmunes como la celiaquía, ¿por qué en algunos se desencadena y en otras personas más? No, esto se sabe que tiene que ver con cómo se desarrolla la microbiota y cómo dialoga e interacciona en este ecosistema con nuestro sistema inmune. Pero no solo se relaciona con el sistema inmune, también se relaciona nuestra microbiota con el sistema nervioso. Nosotros tenemos, quizás han escuchado hablar, un eje intestino-cerebro. El intestino se comunica con nuestro cerebro, una de las vías es a través de nuestros microorganismos. Esto conecta ambos sistemas a través de neurotransmisores, a través del nervio vago, de vías que unen con efectos benéficos, ¿no? Y que gracias a ello hoy se sabe que hay ciertas enfermedades como trastornos de ansiedad, depresión, trastornos del neurodesarrollo, autismo, podríamos empezar a cambiar el pronóstico de estas enfermedades no solamente a través de fármacos, que a veces son psicofármacos, sino trabajando sobre nuestra microbiota, sobre esos microorganismos intestinales, a través de probióticos, cambios de alimentación. Bueno, ahí se abre un campo enorme de posibilidades trabajando a través de la microbiota. También la microbiota se relaciona con los órganos que intervienen en el metabolismo, ya que procesan nutrientes que por nosotros mismos no los podríamos procesar. Hay fibras que nosotros consumimos que no tenemos ninguna enzima, nada en nuestro aparato digestivo que las pueda digerir, y sí lo hace la microbiota. Y en realidad esto es muy benéfico, que no tengamos forma de destruirlo a esas fibras que consumimos, que no las destruimos antes. Tienen que llegar así íntegras al intestino grueso, porque
los microorganismos que tenemos ahí en el colon utilizan estas fibras para sintetizar, por ejemplo, unas sustancias que se llaman ácidos grasos de cadena corta, que son muy importantes, tienen múltiples beneficios, funcionan como antiinflamatorios, como inmunomoduladores, o sea, modulan nuestro sistema inmune, nos ayudan cuando tenemos inflamación por diversos factores, no solamente inflamación o distensión abdominal, sino inflamación sistémica. Nuestras células están inflamadas, bueno, estos ácidos grasos de cadena corta que se producen a partir de que la microbiota se alimente de fibras, hace que tengamos todos esos beneficios, que si no llegarían esas fibras de ese modo, no lo podríamos sintetizar o producir, ¿no? Entonces, fíjense que además de esos ácidos grasos, la microbiota sintetiza vitaminas que tampoco por nosotros mismos podríamos sintetizarlos, y también hoy se sabe que intervienen en el control del peso corporal. Por eso el interés que hay en las personas con sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico, diabetes, en evaluar la microbiota y cómo mejorarla, ¿no? ¿Y la microbiota es un conjunto de microorganismos? Bueno, no, dijimos que no, es un ecosistema que interacciona con todas nuestras células, pero ¿puede considerarse un órgano más? Sí. ¿Por qué? Porque necesita nutrientes, genera productos, cumple funciones, cubre y reviste mucosas, pero no hay una separación neta. No es que si yo tengo una candidiasis intestinal, va a quedar ahí. No, hay personas que tienen candidiasis intestinal y además tienen candidiasis vaginal, candidiasis en el esófago. Es decir, no se separan. Bueno, una es ahí y la otra es, y voy a tratar solo con un probiótico y voy a resolver todo. No, porque están íntimamente relacionadas la microbiota de la piel, del tracto genitourinario, del intestino, del tracto respiratorio. Además, es invisible, son microorganismos, no se ven, no se transmiten por espermatozoides y óvulos, no viene de la información genética de nuestro papá y nuestra mamá, sino a través de, fundamentalmente, nuestra mamá, pero hoy sabemos que no solo la mamá, sino incluso cómo se alimentó el papá cuando era adolescente o en la pubertad, después la alimentación incluso hasta de nuestros abuelos tiene que ver en cómo se constituye la microbiota del hombre, del varón, pero sobre todo la de la mujer, porque la microbiota se adquiere a través de el primer contacto con nuestros microorganismos es a través del parto vaginal, entonces de la lactancia, que ya vamos a ver que tiene que ver con la microbiota intestinal de la mamá. De acuerdo a cómo esté la microbiota de la mamá, es la que le va a pasar al bebé, porque no se hereda de los genes, no, nada lo determina, sino de lo que traemos, sino del ambiente. Nosotros adquirimos la microbiota que hay en el ambiente. Es dinámico, o sea, la microbiota, si bien se estabiliza alrededor de los 3 a 5 años, lo que sucede en los primeros 1000 días de la vida es importantísimo, se estabiliza a los 3 a 5 años, pero hoy sabemos que se puede modular, mejorar, lamentablemente empeorar, pero también hasta se hacen trasplantes de materia fecal. Hay enfermedades que hoy se curan a través de hacer trasplante de microbiota o de materia fecal. Pero ¿qué funciones cumple la microbiota? ¿Para qué nos sirve? ¿No? Cumple un montón de funciones, se las intenté resumir en 3 grandes secciones. La primera función que les puse es protectora, nos defiende frente a patógenos, genera una competencia por el nutriente, que es lo que nosotros comemos. Si nosotros comemos alimentos que le gustan a nuestra microbiota benéfica, obviamente si hay patógenos que quieren sobrecrecer, compiten por ese alimento y siempre nuestro cuerpo tiende al equilibrio, si lo ayudamos, va a prevalecer la microbiota benéfica, ¿sí? Entonces compiten por el alimento y producen también compuestos antimicrobianos para defendernos, para estos mismos microorganismos. Vieron que antes todo lo que era microorganismo era patógeno, un virus, una bacteria, un hongo, si lo teníamos había que atacarlo, ¿sí? La medicina hasta hace poco se dedicaba a eso, a atacar y con fármacos y hay que sacar
hay que esterilizar todo, tener todo higienizado con alcohol, y hoy se sabe que no, que necesitamos de estos microorganismos y que vienen de ahí, del ambiente. También constituye la microbiota, una de las funciones son estructural e inmunológica, forma parte de la barrera intestinal. Justo hoy tuve clases con mis alumnas de Health Coach, estuvimos viendo esto, la barrera intestinal, cómo está constituida, no solo con las células del intestino que cumplen un montón de funciones y que tienen un sentido. Cada celulita que tenemos produce o sintetiza ciertas sustancias que colaboran en digerir nutrientes, en sintetizar ciertos compuestos para digerir esos nutrientes, pero además está constituida no solo la barrera intestinal por las células intestinales, sino por el moco que lo que recubre, por los microorganismos que están en ese moco, que es la microbiota, que además nos ayuda en la producción de nuestras células inmunológicas de un anticuerpo que es muy importante a nivel intestinal, que es la inmunoglobulina A. Esta educación del sistema inmune que les contaba hoy, la microbiota educa a nuestro sistema inmune, participa en la regulación inflamatoria, pero también les comentaba que fermenta fibras, produce ácidos grasos de cadena corta, sintetiza vitaminas, produce una modulación de la energía, del metabolismo. ¿Y cuándo se establece la microbiota? Como les decía, no viene de nuestra mamá y nuestro papá, de los genes o del óvulo y los espermatozoides, sino que en los primeros 1000 días es cuando recibimos, a partir del parto, que es el primer shock de microorganismos, que de acuerdo a si nacemos por parto vaginal o por cesárea, vamos a tener microorganismos totalmente diferentes. Obviamente que el parto vaginal nos va a aportar microorganismos benéficos que hacen que nuestra microbiota pueda colonizar el intestino y empezar a interactuar con nuestro sistema inmune. Si un bebé nace por cesárea, ya se sabe que la microbiota empieza como disfuncional, ¿sí? Y hay más probabilidad que los bebés que nacieron por cesárea tengan más infecciones, tengan más enfermedades a largo plazo, por qué tipo de microorganismo ingresó en esos primeros días de la vida, que el intestino está estéril. Empezamos a adquirir los microorganismos ahí en el parto. Después la lactancia. Los que me conocen saben que yo soy apasionada de este tema de la leche humana. Es un tejido vivo. Hoy se sabe que tiene no solo bacterias benéficas, sino tiene los alimentos para esas bacterias, tiene anticuerpos, y no hay nada que lo reemplace. Los microorganismos pasan directamente del intestino de la mamá a la leche humana y de ahí al bebé. Millones de bacterias, más de 10.000 bacterias por día le pasa la mamá al bebé. Imagínense la cantidad, si hoy se cree o se intenta que sean 2 años o más de leche humana al bebé. Entonces, ¿cómo es de importante la leche materna? Y la interacción con el medio ambiente. No es lo mismo un bebé que esté todo el día encerrado con el piso limpio del departamento, que un bebé que viva en una zona rural o que los lleven al aire libre. Esto de sanitizar todo es algo que no debería ser lo correcto, como hasta hace poco pensábamos. Obviamente que nacer por cesárea, que la mamá reciba antibióticos, que el bebé tome fórmula, que esté expuesto o todo el tiempo con todo sanitizado, adentro, con químicos en los alimentos, va a interaccionar con la microbiota de un modo desfavorable. Entonces, este equilibrio que se adquiere cuando nuestro sistema inmune se va fortaleciendo con los microorganismos que tenemos, hace que ese ecosistema microbiano y ese ecosistema que interacciona con nuestras células, si esto no sucede bien por alguno de todos los factores que les dije recién, o hay otros factores que no suceden en los primeros 1000 días, sino en el resto de nuestra vida, como tomar antibióticos en cualquier momento de la vida. Obviamente que en los menores de 3 años es determinante lo que se pierde cuando toma un antibiótico. Ahí en esa edad donde se está instalando la microbiota se sabe que no se recupera más, pero cada vez que toma un antibiótico esto
puede modificar, puede cambiar mi microbiota. De acuerdo al tipo de dieta que tenga, puedo generar una disbiosis, una ruptura del equilibrio que estamos preparados para tener y que tenga todos esos efectos benéficos que tiene la microbiota. Va a tener consecuencias, obviamente, si está desequilibrado por los antibióticos, la dieta, el tipo de dieta, los antiácidos, el estrés, diferentes infecciones, nos va a hacer que todas las funciones que cumple la microbiota empiecen a fallar, ¿sí? A desequilibrar este maravilloso equilibrio que tenemos dentro de la microbiota y a su vez la microbiota con nuestras células. ¿Y cómo se va a manifestar? Como vienen casi todos mis pacientes, con diarrea, distensión abdominal, constipación, pero hace 5 años soy constipada, hace varios años que tengo deposiciones 3 o 4 por día, nunca, y se hacen estudios, y se hacen colonoscopías, se hacen endoscopía, y todo parece estar bien, pero nunca se pensó en que somos más que esas células que constituyen órganos y que la microbiota, si bien depende mucho de cómo comenzó con estos factores que yo le decía, el parto, la lactancia y los antibióticos a temprana edad, siempre podemos trabajar y mejorar, pero tenemos que hacer un abordaje integral con una evaluación clínica adecuada, con estudios adecuados de laboratorio, no test que vende la industria y que nos prometen cosas y que después no llegamos a nada, porque la disbiosis o el desequilibrio que hay de la microbiota no es una enfermedad en sí misma, sino es un factor más en diferentes condiciones que tienen que ver con no solo el desequilibrio de la microbiota, sino de ese ambiente que les decía recién. Entonces, la corrección depende de un enfoque personalizado. Entonces, ¿qué estrategias tenemos para cuidar tu microbiota? Nombro rápido porque ya sé que estoy a unos minutitos de terminar, pero la alimentación rica en fibras, baja en ultraprocesados, en carbohidratos refinados, los prebióticos. ¿Qué son los prebióticos? Son los alimentos para esas bacterias, ¿sí? Si nosotros le damos alimentos a las bacterias benéficas, van a sobrecrecer y vamos a evitar patógenos facultativos, que son, por ejemplo, la cándida, que la tenemos, pero restringida. Si sobrecrecen, nos pueden dañar. Y esto lo logramos alimentando con una dieta adecuada, con prebióticos, que son los alimentos de esos microorganismos, probióticos específicos. No todos los probióticos son iguales, hay que elegir cepas específicas de acuerdo a ciertas patologías o no, si los tomamos de la prevención. Tenemos que evaluar todo el contexto. Un probiótico aislado, por más de que sea el mejor y más caro del mundo, no me va a hacer nada. Bueno, alimentos fermentados, los hábitos de vida, la gestión del estrés, la calidad del sueño, la actividad física intervienen e interfieren en la microbiota, ¿sí? Trabajar sobre estos hábitos también tiene que ver en cómo cuido mi microbiota. Y obviamente el uso racional de antibióticos, inhibidores de la bomba de protones, que son los antiácidos, todo esto interacciona y puede provocar un desequilibrio o una disbiosis de mi microbiota o de este mundo maravilloso que tenemos. Entonces, como conclusión, la microbiota es uno de los descubrimientos más fascinantes de la medicina moderna, un socio metabólico activo que va a influir profundamente en nuestra salud física, en nuestra salud mental, espiritual. Constituimos o tenemos una relación simbiótica. Nosotros le proporcionamos un hogar, es una relación mutualista se llama, le damos nutrientes, pero ellos nos devuelven funciones metabólicas, protectoras y una regulación fisiológica de procesos que por sí solos no los podríamos hacer. Cumple funciones concretas, beneficios reales, como les nombré, y es un campo en extensión. El microbioma hoy se sabe que está conectado con la obesidad, diabetes, enfermedades autoinmunes, trastornos neuropsiquiátricos como depresión, ansiedad, trastornos del neurodesarrollo. Entonces, cuidar la microbiota es cuidar nuestra salud integral. Tu cuerpo es tu maestro, ¿sí? Es esa guía infalible que te va a ir indicando que escuches los mensajes que te da, que te está diciendo que algo no está en equilibrio. Cómo honrar, cómo respetar esas señales, escuchar, seguir los ciclos naturales para devolverle a nuestro cuerpo ese bienestar con las herramientas que hoy se saben que hacen que nuestro mismo cuerpo
vuelva a ese equilibrio. Tenemos que cultivar la armonía a nivel físico, mental, espiritual, confiar en nuestra sabiduría interna, reconocer que tenemos una inteligencia y una capacidad de sanar y regenerarnos con pocas intervenciones, pero tienen que ser las adecuadas. Entonces, las invito a que se autodescubran, que se conozcan, que puedan reconectarse con su esencia vital. Y bueno, cuentan conmigo para esto. Eh, Desde ya les digo que mi ejercicio es la medicina integrativa, que es un camino de transformación conjunta, es una capacidad de devolverles esa capacidad que nos dio Dios, la vida, el universo, para poder sanar y florecer con nuestros propios recursos. ¿Cómo lo hacemos? A través de la escucha activa, confiando en cada proceso, confiando en que cada uno tiene sus herramientas, sus tiempos, sus modos, sus maneras, pero desde una escucha no solo activa, con tiempo, sino que tenga en cuenta que no solo somos un cuerpo físico, sino que somos un cuerpo, mente y espíritu, que todo eso nos constituye como seres plenos. Así que bueno, los invito a despertar esa sabiduría y a vivir en armonía. Desde ya, como les decía, cuentan conmigo. Bueno, y terminar con esta frase, que el cuerpo es el susurro del alma, escúchalo y encontrarás la melodía de tu bienestar. Bueno, creo que estoy en tiempo. No sé Sí, si... Ali, estás a tiempo, si- estamos acá. ah, Sigo ay, bueno, anotando, porque yo bueno. todavía la clase de microbiota no la tuve. Yo estoy tomando Ah, ahora las clases, así que, pero me parece muy interesante, ¿no? Todo lo que venimos viendo, cómo todo tiene que ver con todo. Así que, y además amo ver tu fascinación por la microbiota. Así que, como a cada uno nos fascinan cosas distintas, ¿no? Bueno, gracias. A ver si tal cual. alguien tiene alguna duda, alguien quiere preguntar algo. Aprovechar que tenemos acá a Lina. A ver si alguien quiere comentar, si tienen. Alina, además es profesora, justo estábamos hablando con Juli también ese tema de que también es profesora del curso de biohacking con el doctor Francisco Abate, que hoy empezó el curso y el doctor Francisco va a estar un poquito más tarde, ahora en 2 charlitas más lo encontramos. Y claro, hacen un equipo porque, claro, cuando hablamos de hackear el cuerpo, o sea, no puede faltar trabajar sobre la microbiota, ¿no? O sea, es impresionante cómo se notan los cambios. Y, y bueno, hoy les comentaba en mi charla este tema de que cómo pasa con el colon irritable, ¿no? Y que te diagnostican como, bueno, vas a tener esto para siempre. Y a mí tenía ese diagnóstico, de hecho, y después al trabajar sobre mi microbiota y me di cuenta que tenía la microbiota totalmente destruida, una persona que comía relativamente sano, porque siempre fui de comer bastante sano, no como ahora, obviamente, hace 15 años que llevo una alimentación muy limpia, pero antes tampoco era comida tan mal y realmente la microbiota estaba mal, porque al cambiarlo se notan muchísimos beneficios en la salud, tal cual todo como ha explicado ella hoy. Así que bueno, me encanta y en el curso que empezó hoy también es, que no lo nombramos al inicio, pero también ella está brindando clases sobre este tema. Y obviamente en el curso de Health Coach, que ella da toda la parte, yo a Alina le di toda la parte más dura, eso me digo Sí, yo, ella se quedó con todo lo que es, claro, aprender desde teoría, nutrientes, teoría. teoría, pero lo explicás sumamente bien, la verdad que es muy interesante y es en el curso de Health Coach es muy importante porque hay muchas personas que por ahí nos dicen, uy, pero es como que hay que estudiar mucho de salud, y digo, y sí, es que uno no puede ser coach de salud si no sabe todo esto, ¿no? Para mí es sumamente importante y tiene que estar, cualquier coach de salud tendría que saber sobre microbiota también y poder aprender todos estos temas. Así que bueno, importantísimo. Gracias, Alina, la verdad, espectacular, como siempre, tus Bueno, ponencias. gracias, Y gracias Chise, gracias Juli, y tal cual, como Ahí, yo les digo siempre. Sí, sí, Juli, no, no, decime. no, perdón, Quisiera... dale, dale.
No, como les digo siempre, que la información nos da poder. El que ustedes entiendan y sepan todo esto desde la fisiología, desde esto duro que decía Gise, que yo tengo que explicar que es teoría, pero después me lo agradecen si hay alumnas acá desde el coach, porque entendernos a nosotros mismos nos hace reconocer esa sabiduría interna y cómo devolverle ese poder a nuestro propio cuerpo y no delegarlo en un médico, en un nutricionista, en quien sea externo, sino conocer nuestra sabiduría para devolvernos esa capacidad de autorregularnos que la tenemos. Y bueno, mientras más nos conozcamos, más posibilidades tenemos de llegar a esto. Así que bueno, Juli, Bien. sí, perdón que te corté. No, 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 está bien. Yo te iba a leer una pregunta que hace Gaby que dice, ¿existe un estudio o forma de diagnosticar la salud de la microbiota? Bueno, al final tuve que ir bastante rápido porque ya se me terminaba el tiempo, pero en realidad no hay un solo estudio para, si bien hay test de microbiota que hoy estudian hasta el ADN de los microorganismos, pero vieron que me detuve bastante en lo que es el microbioma. Por más de que conozcamos el ADN de los microorganismos que tenemos, esos microorganismos están en un contexto, están en bacterias, u otros microorganismos. Esas bacterias están en nuestro intestino o en nuestros órganos, nuestros intestinos conforman nuestro cuerpo, nosotros estamos en un ambiente y todo eso va a cambiar por más de que tengo la misma bacteria con el mismo ADN, así como dos personas gemelas tienen la misma información genética y una puede ser obesa y otra tener un estado de salud excelente, y tienen los mismos genes, bueno, con los microorganismos pasa lo mismo. Entonces, por más de que me haga un estudio genético que sale un costo muy elevado, porque son estudios que hoy se usan todavía en investigación, no están validados para usarlos en la clínica, después la información que me da y lo que yo puedo intervenir no es en relación a lo que yo gasto para ese test, ¿sí? Entonces, si bien se puede estudiar y a modo tan específico a través de la biotecnología y todos los avances que hay en esta ciencia, no me sirve hacer un test aislado de microbiota. Yo tengo que conocer la persona, la historia clínica, cómo se alimenta, cómo vive, cómo nació, qué enfermedades tuvo, si tomó antibióticos o no. Y de acuerdo a eso puedo pedirle, sí, un estudio de sangre, orina, materia fecal, conocer a grandes rasgos la microbiota. Y hoy por hoy yo no pido, por lo menos desde mi consultorio, el abordaje de un test de microbiota, del ADN de la microbiota, porque son costosos y la relación, primero no hay nada validado con qué compararlo en cada población, y segundo, las conclusiones que puedo sacar van a ser iguales que si yo evalúo otros factores. Así que no hay algo que uno diga, sí, así la estudio y así voy a conocerla mejor. Hoy por hoy, ¿sí? Capaz que en el congreso del año que viene diga otra cosa. Bien, bueno, gracias. Gracias, Ali. A ver si hay alguna pregunta Bueno, más. un No. placer Ah, para mí. dice Connie, hoy comenzamos con biohacking, excelente el curso. Bueno, ya saben, Uy, si bueno, quieren nos vamos saber a ver más. entonces en poquitas clases me van a tener de vuelta ahí hablándole de microbiota y de otros temas hermosos. La verdad que le agradezco a Frank que lo vi por ahí, que me haya Sí. hecho partícipe de este curso también de biohacking, que hermoso, hermoso curso. La verdad un honor para mí participar de ambos. Tanto Health Coach como biohacking son cursos muy, muy, muy interesantes, por lo menos lo que dicen las alumnas, ¿no? Tal Así cual, tal que cual. Un día nos sentamos ahí, él y yo siempre me acuerdo ese día que nos sentamos a armar el curso y le pusimos todos los condimentos que tendría que tener un curso que nosotras nos gustaría hacer. Yo siempre digo, bueno, armar algo, ¿no? tal Que a cual, nosotros nos hubiera gustado tener esa información. tal Bueno, cual. buenísimo, Sí. Alina. Muchísimas gracias, como Bueno, siempre. Muy apasionada, como están diciendo todos aquí en el chat también. Y bueno, si se bueno, quieren comunicar, les gracias. dejamos ahí el Instagram de la doctora. También está, cuando esté en la plataforma, dejamos todos los datos de cada uno por si se quieren comunicar. Y bueno, están invitados también a todos los cursos que ella da para poder seguir formándose y en este tema tan interesante de la microbiota. Voy a parar Bueno, gracias. la Gracias, Gise, grabación. gracias, Juli. Un Cariños. placer.